Hola gente, antes de empezar, quería dejarles saber que este es mi primer fanfic y perdonen si algo lo escribí mal. Porque que me emociona. Y una última cosa, si quieren otro cat como meta quiero 10 likes, y 5 subs. Y una última cosa, Sukuna por ahora no tendrá sus marcas, ni sus ojos extra. Sin más preámbulos. Prólogo. ¿Qué hubiera pasado si Sukuna llegara a My Hero Academia? La llegada de un rey. Esta historia comienza en Shinjuku, donde se encontraba el rey de las maldiciones, o mejor conocido como Ryomen Sukuna. Este se encontraría luchando contra Yuji Itadori. Este mismo le conectaría un Black Flash, y al mismo tiempo Sukuna sería dañado por la resonancia de Nobara Kugisaki, haciendo que este se separarse de Megumi Fushiguro, pero Sukuna, negándose a perder, miraría a Itadori con una expresión de ira y desprecio, mientras que intentaría volver a unirse a Megumi, pero este, siendo detenido por Itadori, que le conectaría un 2 Black Flash, este empezaría a ser exorcizado. Para rematar llegaría a Ángel, recuperada, y utilizaría la escalera de Jacob para ponerle fin, esta vez de verdad, pero Sukuna, negándose a perder contra seres tan patéticos, antes de ser exorcizado haría un voto vinculante, donde sacrificaría su alma a cambio de volver a unirse con Megumi Fushiguro, pero debido a todos estos factores como la escalera de Jacob, el daño al alma por parte de Itadori y Nobara, y que estuvo mucho tiempo en el cuerpo de Megumi Fushiguro, más borde de la muerte, harían que Sukuna ya no perteneciera ni a las maldiciones ni hechiceros, y que su alma dejara de existir. Y la escalera de Jacob, eliminando las técnicas, harían que el alma de Ryomen Sukuna llegara a otro mundo. Ahora Sukuna había despertado y se encontraría en un lugar completamente oscuro, donde no sentiría ni vería nada, mientras Sukuna se daba cuenta que ya no sentía energía maldita y que su cuerpo, alma, estaría completamente destruido, con este contando con quemaduras en todo su cuerpo, obra de Satoru Gojo, con su púrpura y cicatrices en el pecho hechas por la resonancia y Black Flash de Itadori, y para rematar no se podía mover porque era ahora una masa igual que antes de morir, obra de la escalera de Jacob. Pero Sukuna, siendo una maldición, este solo sentiría rabia y rencor, con lo que su cuerpo comenzaría a regenerarse poco a poco, lo suficiente para recuperar sus extremidades, y posteriormente este comenzaría a caminar en donde sea que esté, hasta que alguien se le presentaría, y no sería nadie y nada menos que Mahito, que este mismo comenzaría a burlarse de Sukuna por su forma y en la manera que perdió Sukuna, estando enojado y lastimado por sus heridas en el alma, le diría que lo regenerarse con su manipulación de alma, mientras que Mahito simplemente comenzaría a por un Sukuna, irritado y enojado, que si no fuera por su situación actual lo hubiera partido a la mitad. Sukuna le diría que a cambio le daría poder, o para ser más exactos le enseñaría la cúspide de la hechicería, y que todavía Mahito era un feto, al parecer, de Sukuna, debido que este no llevaba mucho tiempo existiendo y que no pudo desarrollarse bien en Shibuya contra Itadori y todo. Mahito, intrigado y con algo de curiosidad, le preguntaría a este qué le podría ofrecer, y Sukuna le respondería con los rituales inversos, los sellos de dominio con una sola mano, y los votos vinculantes, pero Mahito le respondería diciendo: a mí no me interesan cuentos de ancianos, y para qué les servirían si ya estaban muertos / exorcizados. Sukuna sentiría más que nada ira por no poder recuperar su cuerpo verdadero, y por no poder convencer y obligar a Mahito que hiciera el trato, mientras Sukuna le diría que le convendría con una sonrisa de cara a cara a Mahito, porque quién sabe, y tal vez podría revivir a Mahito con unos cuantos sacrificios y votos vinculantes, cosa que llamaría como llegó. Se esfumó cuando Mahito lo pensó y respondió: ¿y por qué no lo haces tú con una sonrisa en la cara? Para posteriormente decirle: igualmente no podría hacer eso porque tú ya no eres maldición y ya no tienes alma, cosa que llamaría la atención de Sukuna, debido que él tenía planeado que el voto vinculante que hizo se llevaría el alma del cuerpo de Megumi en lugar de la suya, un truco sucio para engañar a la muerte, pero Mahito lo sacaría de sus pensamientos, respondiendo con una leve risa y burla hacia Sukuna, diciéndole que si al gran rey de las maldiciones no se le había ocurrido que Ángel con su técnica ritual lo destruiría por completo, mientras Sukuna recordaba esto, y posteriormente este, lleno de ira por el insulto y daño a su ego y título por los hechiceros y Mahito, Sukuna intentaría atacar a Mahito para por lo menos absorber su energía maldita o devorar su cuerpo, pero cuando estaba a punto de tocar a Mahito, este lo atravesaría, y Mahito había cambiado de lugar y posición para
para decirle que no le podría hacer nada debido a una fracción de su alma y este solo hablaría con los que llegan para burlarse o simplemente torturarlos psicológicamente, pero Mahito burlándose y con una sonrisa de oreja a oreja le diría que el gran rey de las maldiciones no podía soportar haber perdido y hacer un berrinche, para finalmente Mahito desaparecería en la oscuridad, cosa que disgustó a Sukuna, con una cara de ira porque estaría a punto de contestar, pero este malherido quedaría pensando en lo que dijo sin alma y sin energía maldita, y ya no era ni hechicero ni maldición que era. Mientras pensaba esto, una luz envolvería el lugar, cosa que lastimaría sin razón a Sukuna y dejándolo cegado mientras esa luz lo arrastraba, y por pura memoria haría la posición de manos para invocar a las ranas de las 10 sombras, pero no pasaría nada porque sería un reflejo, pero cuando finalmente recuperaría la vista, vería que se encontraría por lo que parecía y había visto en los recuerdos de Megumi e Itadori sería un hospital, pero quedaría en shock al notar que no habría ninguna señal de energía maldita, pero el doctor que tendría al frente, parecía ser un perro en los pensamientos de Sukuna. Se preguntaría si era un no hechicero, y si fuera así, que era la cosa que tendría al frente, una maldición, un shinigami o un simple animal, cosa que sería descartada al instante porque hablaría y se movería como una persona, y posteriormente a lo que vio en sus primeros segundos que llegó escucharía unas palabras: felicidades, es un varón. Sukuna voltearía hacia la voz, viendo que estaría siendo cargado, cosa que Sukuna quedaría pensando en primera en matarla con un corte por si patético, y en dos, como puede ser cargado si mide más de 2 m, o bueno media, porque cuando fue exorcizado era solo una masa de carne barra pou, pero prestando más atención y saliendo de sus pensamientos vería que su cuerpo era mucho más pequeño y que era un bebé, cosa que irritaría a Sukuna, cosa que haría que empezara a llorar, cosa normal porque a los ojos de los demás era un bebé y era normal. Enfermera, aquí está su hermoso y lindo bebé, ¿cuál será su nombre?, diría la enfermera, mientras miraría a mamá de Sukuna a los ojos, mientras la mamá se quedaría pensando y le llegaría a la mente una historia que había escuchado de sus abuelos de la era Eiran. Sukuna, el rey de la bondad y el amor, y posteriormente saliendo de sus pensamientos, diría Ryomen Sukuna, mientras la enfermera al escuchar esto diría qué lindo nombre, y aparte es como el rey de la historia, mientras pondría el nombre en una cartilla y la mamá respondería: ¿y usted también ha oído esa historia?, mientras la enfermera diría que sí, que era un nombre muy conocido en Musutafu, cosa que Sukuna, al escuchar eso, hirviría en rabia. ¿Cómo era posible? Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, a ser Ryomen Sukuna, el rey de la bondad y el amor, cosa que se le haría pur ridícula, por la ironía de cómo pasaría a ser respetado y temido, amado y querido, cosa que haría que Sukuna se pusiera a llorar más cuando en realidad estaría insultando a todo el mundo, todo su poder, mientras la madre de Sukuna, llamada Aiko Ryomen, lo abrazaba con mucha intensidad al ver a su primer hijo, y siendo tan pequeño y adorable, lo tendría muy fuerte en brazos, cosa que a Sukuna lo disgustaría y la intentaría alejar, cosa que fracasaría ante el gran amor maternal que tendría su madre que darle. Sukuna, mucho más molesto, se sentiría muy cansado debido a que su alma seguiría dañada y Sukuna lo podría sentir, cosa que Sukuna se sentiría preocupado debido a que, para empezar, ni siquiera sabe si sigue en su mundo debido a que ya no siente energía maldita tanto en su alrededor como su interior, cosa que lo angustia porque tampoco podría utilizar técnicas de energía, y para colmo ni siquiera estaba en su forma verdadera, cosa que para Sukuna tendría sentido porque si no ahora mismo estaría siendo maltratado por la gente a su alrededor, y más que nada se preguntaría cómo podría sobrevivir aquí. Mientras pensaba eso, en el exterior seguiría siendo chiqueado barra mimado por su madre, mientras que de repente pararía y Aiko Ryomen se pondría a pensar cómo podría darle que su padre los abandonó y que ella no podría dejar a Sukuna solo en casa, pero aún así dejaría de preocuparse al ver que Sukuna finalmente se había quedado dormido solo. Pensaría Aiko Ryomen cómo podría protegerlo, no solo hablando físicamente sino también emocionalmente debido a la falta de un padre. No sabría cómo se sentiría Sukuna o cómo los niños tratarían a Sukuna por no tener padre, etc. Señora Aiko, ¿se siente bien? Le estuvimos hablando que cómo se sentía y no respondió, diría la enfermera Aiko fuera de sus pensamientos. Diría claro, solo estaba pensando, ¿cuándo me darán de alta? Preguntaría a Aiko. La enfermera le respondería que en cuanto se recupere ya se podría ir,
porque Sukuna nació prematuramente debido a las emociones que liberó al llegar, para ser más exactos, fueron leves residuos de energía maldita, y debido que era una energía desconocida poderosa, y que se alimenta de emociones negativas, el mundo no estaba preparado para esa energía maldita, y lo que ocasionó que Aiko diera a luz prematuramente a Sukuna, porque su cuerpo no soportó esa energía. Y si se preguntan cómo sigue vivo Sukuna, fácil, es Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, y porque, como dije, la energía maldita que liberó pues también lo mantuvo con vida por las emociones que sintió: ira, asco, repulsión, dolor. Time skip de 5 años. Ya habrían pasado y largos años desde que el rey de las maldiciones había llegado a este nuevo mundo, donde la verdad no había mucha diferencia. Sukuna, durante el tiempo que vivió, investigó lo que pudo y descubrió una gran verdad: no había cambiado casi nada en este nuevo mundo. El rol de maldiciones y hechiceros habían sido cambiados por unas patéticas copias llamadas los llamacopias. Simple, los villanos son villanos porque si, a diferencia de las maldiciones que nacen de las emociones negativas y que tienen un rol, estos villanos simplemente hacen lo que quieren, igual a Sukuna no. En palabras de Sukuna no, la diferencia entre él y ellos es que él buscaba pelear con alguien que estuviera a su nivel y que sea considerado un monstruo, y no solo por su aspecto y pecados, sino también por su poder, alguien que con tan solo su presencia el cielo ruja y piso se agriete, alguien que pueda ser llamado monstruo. A diferencia de ellos, Sukuna no hacía el tonto en cuanto terminaba de jugar con sus oponentes, cosa que no hacía en realidad, solo peleaba para saber sus habilidades y debilidades, y en el momento que lo tenía planeado, boom, es partido en cuadritos. Y ni hablemos de los héroes, lo único que hacen es posar y estar rodeados de mujeres, vaya desperdicio de carne, y tampoco es que sean la gran cosa. Una chica conejo, jajajajajajajaja, por favor, ¿qué va a hacer contra un desmantelar un simple corte y está muerta? Y no hablemos de los demás con quirks, cosa que al principio me pareció interesante, pero luego vi la verdad: simplemente la mayoría de poderes barra quirks son copiar y pegar fuego, agua, hielo, etc. El único que me llama realmente la atención es ese héroe llamado All Might. Me preguntó si tendrá la misma fuerza que Gojo utilizando el azul o el Black Flash. Volviendo a la realidad, Sukuna estaría terminando de ver las noticias. Su madre se había ido desde las 5 am, cosa que le daba igual, pero igual lo molestaba. Odiaba a esa mujer, pero odiaba más no tener energía maldita, en especial cuando tenía 4 años. Flashback: es el día del cumpleaños de Sukuna número 4, y Sukuna se encontraría algo atento, debido que por lo que averiguo de este mundo es que a poderes barra quirks, cosa que Sukuna estuvo atento a ver si notaba algo diferente, pero cuando iban de camino al doctor a ver su quirk, Sukuna iría de mala gana, irritado y con una expresión de pocos amigos. Le diría a su mamá para qué iban ahí si Sukuna sabría si tenía algo, cosa que su mamá Aiko ignoró y se lo llevó a Aiko con su voz dulce y tentadora. Le prometió dejarlo ver la computadora, cosa que era la única actividad favorita de Sukuna, porque además de ver cómo le destruían su ilusión a los héroes derrotados de creerse invencibles, también le gustaba averiguar a profundidad sobre los quirks de los héroes y villanos, porque bueno, es simple: mientras más información tengas de tus enemigos, más fácil será matarlos. Sukuna de mala manera iría y, como siempre, con su cara arrogante y de pocos amigos, su mamá intentaría agarrarle la mano a Sukuna, pero como muchas otras veces, Sukuna la alejaría o simplemente las metería en los bolsillos, cosa que desanimaría mucho a su madre, que su propio hijo no la quiera ni tocar. Y tomando en cuenta los gastos del médico para saber sobre su quirk, el del apartamento, la comida, la escuela, etc., la tenían abrumada, pero hacía todo eso para ver la sonrisa de su hijo, cosa que jamás vio ni cuando nació. A Sukuna le daría igual, no sería cuando llegarían y le harían las pruebas. Sukuna no tenía un don, cosa que fue sorpresa para su mamá, pero para Sukuna no, porque ya tenía previsto un escenario así. Total, igualmente nunca sanaron del todo sus heridas al alma, y tomando en cuenta que es de otro mundo y tienen reglas distintas, no se le hacía raro no tener quirk, pero le fastidió que tampoco su energía maldita no tuviera ninguna señal de la noticia a Sukuna. A él se le vería frío y distante, mientras que con sus ojos vería el techo del hospital aburrido. Cuando finalmente se fueron y llegaron a casa, su madre se derrumbó y comenzó a llorar sobre Sukuna, pidiéndole perdón por ser mala madre y no poder darle ningún quirk, que la perdonará por no cuidarse cuando tuvo a Sukuna, que todo era su culpa, mientras seguiría llorando a mares, creyendo que porque no se cuidó bien y no se alimentó bien, Sukuna nació prematuramente, cosa que no era verdad, porque Sukuna provocó eso con la energía maldita. Mientras
mientras Aiko seguía llorando Sukuna se hartaría en ese mismo instante y le daría una bofetada barra cachetada, cosa que dejaría en shock a Aiko y Sukuna, con una voz tranquila, serena y fría y mirándola a los ojos con desprecio diría: me das asco. Así pasarían los segundos como si el tiempo se hubiera congelado para Aiko. Sukuna volvería a hablar y le diría: ¿crees que necesito de lástima? Preguntaría mirándola a los ojos mientras diría: vamos, eres un adulto, no tienes razón para llorar, patético, diría Sukuna mientras se marcharía a ver la computadora como si nada hubiera pasado. Aiko quedaría en shock, pero tendría razón, ella estaba siendo irracional y su hijo la tuvo que calmar ese mismo día. Sukuna, mientras entrenaba, porque intentaría entrenar para ver si así podría utilizar técnicas como desmantelar, cortar o simplemente reforzamiento maldito, pero nada serviría. Pero mientras entrenaba en el parque, decaería a causa de un niño mucho más grande que Sukuna. Sukuna, ¿qué quieres, mocos, niño desconocido? Este lugar no es para bebés. ¿Qué harás decirle a tu papá? Porque no lo veo. Sukuna, enojado por siquiera tocarlo y tumbarlo, le respondería con una patada en los testículos, cosa que haría que el niño caiga asfixiado, sin poder respirar ni gritar. Sukuna, Gambare barra vamos, ¿qué pasó? Creía que eras valiente y que eras fuerte, ahora ¿quién irá a llorar con su mami? Preguntaría Sukuna mirándolo a los ojos, mientras el niño estaría en el suelo. Sukuna se reiría y lo patearía y aplastaría la cabeza varias veces del niño. Sukuna lo seguiría mirando, riéndose como maniático y con una sonrisa de oreja a oreja, mientras en sus ojos se reflejaban unos iris oscuros, pero rápidamente cambiaron a los rojos de Sukuna. Sukuna levantaría al niño panzón y le servía. Pensé que esa grasa te protegería más, para finalmente empujarlo al piso otra vez y escupirle por siquiera mirar a un rey, y llegará a su casa con las manos con sangre, en producto que se cayó y abrió las manos. Otra cosa que disgustaba a Sukuna, su cuerpo era patéticamente débil. Aún así, cuando llegó su madre utilizaría su kirk. Preocupada, ahí corrió Menedar 32 Don. Manos cálidas, volviendo al presente. Sukuna, ahora saliendo del flashback, nota que ya está oscureciendo, por lo que decide ir a su casa porque esa mujer lo regañaría, cosa que odiaba de esa bruja en sus palabras, mientras iría de regreso antes de que diera un paso más. La calle que estaría frente a él explotaría gracias a eso. Sukuna saldría volando. Sukuna, sabiendo que si cae mal o se golpean mal puede morir o quedar paralítico, con una mano protege su nuca y con el otro brazo intentan girar en el aire para bajar la velocidad, pero al girarse se detiene por la pérdida de velocidad, cayendo y torciéndose el tobillo, cosa que a Sukuna lo aliviaría pero enojaría por ser tan débil, viendo que por lo menos fue lo menos peor que le pudo pasar. Se detiene ahí mismo y se pone a repasar todo lo que pasó rápido, y se queda ahí mismo quieto, no solo porque esté herido sino también porque sabe que donde atacan los villanos una vez, no atacan otra vez, y su mejor opción es quedarse ahí mismo. En ese mismo instante hay una Sukuna reaccionando rápido, se pone en donde ve que va a caer el edificio sobre él en una ventana. Prefiere ser cortado por vidrio que aplastado, con lo que la atmósfera cambia, todo parece estar más oscuro, hay fuego por todos lados, las alarmas de los coches, el aire huele a sangre y gasolina y todos los edificios derrumbados. Sukuna se queda observando y en eso ve caer a All Might y el otro villano que Sukuna no reconocería. All Might: All for One, no permitiré que también te lleves el One for All, al igual que mi maestra Nana Shimura. All for One, ¿de verdad crees que puedes vencerme? Ni siquiera tu maestra pudo, exclamaría con una sonrisa tétrica y con maldad mientras se burlaría porque él no era más que un debilucho. All Might: si soy un debilucho por proteger a los débiles, entonces lo seré, diría con una sonrisa en su rostro mientras su brazo se tensa, y exclamaría Plus Ultra Aya. Pero ese mismo ataque sería el que no solo agotaría a All Might, sino también se llevaría a Sukuna consigo. Sukuna siendo aplastando por el edificio, ahora hecho escombros y con todo prendido en llamas. Sukuna malherido y viendo cómo se acerca poco a poco las llamas a donde estaba por la gasolina de los vehículos cercanos. Para el colmar más, All for One se acercó con una sonrisa confiada, extendiendo su mano para arrebatarle el kirk al pequeño niño entre los escombros. Pero en esa sonrisa, Sukuna no vio al villano frente a él, vio el rostro de Yuji Itadori. Una rabia ciega e hirviente inundó sus venas. De repente, el tiempo pareció detenerse. Las llamas vacilaron y un aura negra y sofocante cubrió la zona. All for One se congeló en su lugar. Un sudor frío recorrió su nuca, mientras un instinto primario le gritaba que estaba frente a la muerte misma. Voto vinculante, pensó Sukuna con frialdad, calculando el ángulo exacto de 90 grados, para no destrozar su propio cuello de infante.
Un corte a máxima potencia a cambio del mismo daño en la zona, pero en este cuerpo, ese músculo aún no es vital. Sukuna levantó levemente la mirada y susurró una sola palabra. Kai. Sukuna, aprovechando su estatura y su cuerpo joven, apuntaría al pecho en un ángulo de 90 grados, haciendo el corte se desvíe un poco hacia el cuello, haciendo que la cabeza de All For One sea casi cortada por completo y Sukuna, así no sufriendo casi ningún daño. Lo que hizo Sukuna es, aprovechando el ángulo y que su cuerpo no estaba desarrollado, apuntaría a un músculo en específico del cuello, que cuando creces es indispensable para el equilibrio, pero cuando eres niño no lo posees en esa posición, haciendo que Sukuna sufra el menor daño posible a cambio de decapitar casi por completo a All For One. All Might llegaría a la zona donde All For One fue lanzado por el ataque, encontrándose con un niño con un corte en el cuello y un gran rastro de sangre, que no parecía ser del niño. Intuyó que era de All For One, pero rápidamente su atención fue desviada al niño con el pelirrosa, con puntas negras. Se fijó que en el corte que tenía en el cuello había traspasado por completo. En pocas palabras, fue un corte perfecto, limpio, pero luego comenzaría a vomitar sangre, con lo que rápidamente lo llevaría al hospital más cercano. Cuando All Might llegaría y entregaría al niño se llevado de urgencias time skip. 17 horas después saldría un doctor de cirugía con cuerpo de perro. ¿Usted es la señorita Aiko, no? Preguntaría el hombre con duda a Aiko. Ese sí, dígame doctor, ¿todo está bien con Sukuna? Preguntaría angustiada, preocupada y con ojeras de al parecer no haber dormido en toda la noche. Doctor, Sukuna está estable, si está bien, no sus órganos internos parecían que iban a estallar, en especial su cerebro y corazón. Desconocemos la razón, pero también presenta un corte impío en su cuello de 12 puntadas y por último habían pedazos de vidrio en todo su sistema nervioso. Desconocemos si vuelva a caminar porque algunos vidrios viajaron más allá de lo que podemos extraer y todos se fueron a los órganos internos. Logramos sacar la mayoría, pero de ahí solo queda esperar un milagro, exclamaría el doctor con un pesar en el corazón y con una voz con miedo y tristeza. Aiko, al escuchar esto, se derrumbaría y lloraría el resto del día. Time skip. 3 años habían pasado, 3 años desde aquel infierno de fuego y escombros. A sus 8 años, Ryomen Sukuna permanecía sentado en la penumbra de su habitación, observando sus propias manos de niño. Su corazón late de forma irregular y los rastros de la sobrecarga en su cerebro aún le provocaban punzadas de dolor. No tenía margen de error. Si intentaba canalizar energía maldita directamente, sus órganos colapsarían de nuevo. Un intercambio equivalente, murmuró con una sonrisa fría y calculadora mientras cruzaba los dedos. Para volver a dominar la técnica de maldición inversa y reparar su núcleo, necesitaría pactar con las reglas de su propia existencia. Y Sukuna estaba dispuesto a encontrar la grieta perfecta en el sistema. Bueno gente, ese sería el final de esta historia. Ya saben, si quieren otro cap, 10 likes y 5 subs, y si tienen alguna duda la responderé en los comentarios. Chao.